es más que palabras, es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte, ya no es suficiente una canción. Lo que tú me pidas, yo te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Te vengo a bendecir a ti, solo a ti. Es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte, ya no es suficiente una canción. Lo que tú me no vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Te vengo a bendecir a ti, solo a ti. Te vengo a bendecir a ti, solo a Buenos días, amados hermanos, ¿cómo están ustedes? Vamos a comenzar el servicio de hoy. Primero yo quiero orar por todos ustedes y por la iglesia. Padre Santo, yo te pido en el nombre de Jesucristo, Señor, que seas tú perdonando los pecados de tu iglesia, que seas tú perdonando mis pecados, Padre, en el nombre de Jesucristo, que seas tú hablándonos, Señor, que seas tú tocando el corazón de cada persona, Padre, la gloria en el nombre glorioso de Jesucristo. Abre el corazón y abre el entendimiento de cada persona para que comprenda tu palabra, Padre Santo, y para que este testimonio, Señor, que yo voy a dar, Señor, sea de bendición y de edificación. Amados hermanos, hoy el Señor puso en mi corazón que
les diera el testimonio de vida desde el momento en que el Señor me llamó hasta el momento en que yo lo obedecí. Amén. Vamos a comenzar con este versículo bíblico que está en Efesios capítulo 1, versículo 3, y dice: bendito sea el Dios y el Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí todos vemos que Dios tiene un plan para con todos nosotros, amén. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, Él conoce el futuro, Él sabe quiénes son sus hijos, Él sabe quiénes son los que se van a salvar. Él llama a todo el mundo, pero no todo el mundo va a querer aceptar ese regalo precioso de la salvación. Incluso algunos lo van a aceptar durante algún tiempo, pero no van a ser sinceros con ese llamado y no van a perseverar hasta el fin. Y Dios quiere que nosotros perseveremos hasta el fin. Él no quiere que nadie se pierda, amén. Voy a comenzar a darle mi testimonio. Desde que yo nací, el diablo intentó matarme. El diablo no conoce el futuro, pero el diablo nos odia a todos. Pero no sé por qué razón él se ensañó contra mí, amén. Entonces, cuando yo era pequeño, tenía más o menos como un año, me dio bronconeumonía. En esa época no había medicamentos para esa enfermedad, eso prácticamente era mortal, pero gloria a Dios, logré superarla con ayuda del Señor, amén. Y fuera de eso, tuvimos una nana, o sea, una muchacha de servicio que era la que nos cuidaba, y esa señora me odiaba de tal manera que ella me daba a mí los alimentos podridos, me metía insectos, cucarachas en el alimento. Quería que yo me enfermara hasta que la descubrieron y entonces la despidieron. Pero gloria a Dios, yo creo que el Señor permitió que sucediera para que yo cogiera anticuerpos y aquí estoy por la misericordia de Él. Amén. A los 7 años, cuando yo estaba estudiando en un colegio, él me dio profecía a través de un varón. Yo no sé si él era cristiano o él qué era, porque la verdad en esa época el cristianismo era casi nulo en Colombia. Estamos hablando de hace muchísimos años. Y recuerdo que él era el profesor de religión y un día él me llamó y me dijo: venga muchacho, yo quiero decirle que Dios lo va a usar a usted en el futuro. Entonces eso me dejó a mí inquieto y yo me puse a pensar, pero entonces yo pensé que era que Dios quería que yo fuera un sacerdote, un curita, amén. Y me quedó sonando en la cabeza hasta llegar ya a joven y todo, pero solo la idea de que uno no se podía casar, entonces yo dije: no, definitivamente eso no es para mí. Y comenzaron a suceder una cantidad de cosas que yo no comprendía, pero que la Biblia nos explica que todas las cosas que nos suceden son para bien. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, estos a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que Él antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Entonces, pasaron una cantidad de cosas, pero el Señor tenía el control de todo, ¿amén? Llegué a los 16 años, sí, pues inquieto, tratando de llevar una vida que le agradara a Dios. O sea, en otras palabras, yo trataba de ser juicioso, amén. Pero como no tenía el Espíritu Santo, pues no se podía. Todos sabemos que la única manera en que nosotros podemos obedecer a Dios y ser juiciosos si es que el Espíritu Santo está en nosotros, o si tenemos una formación moral aparte del Espíritu Santo, o una formación bíblica, amén. Pues mi papá nos formó de una manera, digamos así, moral y socialmente buena. Mi padre fue una persona que él era muy educado, era también bastante orgulloso, y él nos dio el estudio y nos dio un buen ejemplo, amén. Por ejemplo, mi papá yo nunca lo vi fumar, entonces yo llegué casi hasta los 20, 25 años que yo no fumaba. Entonces comencé yo a buscar a Dios, amén.
Pero como les digo, yo no podía portarme bien porque yo no tenía el Espíritu Santo, no tenía a Jesús. La misma palabra de Dios dice que sin Él no podemos hacer nada. En Juan capítulo 15, versículo 5 dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y comencé a buscar a Dios en todas las formas. Me leí la Biblia por primera vez, pero no entendí mayor cosa, aunque se me quedaban algunas otras cosas. Busqué en toda clase de religiones y filosofías. Estuve en la religión católica, pero entonces la deseché por completo porque me di cuenta de que la mayoría de los sacerdotes eran pederastas, violaban a los niños, eran homosexuales. Entonces traté de buscar por otro lado, entonces comencé a conocer religiones orientales. Pero entonces, como todas hablaban de la reencarnación, pero yo sí recordaba que yo había leído que por primera vez en la Biblia que decía en Hebreos capítulo 9, versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto es el juicio. Entonces yo dije, definitivamente eso, la reencarnación no existe, eso es un engaño del diablo para que usted peque ahora y piensa que en la otra vida va a solucionar sus problemas, y no. Aquí la palabra nos acaba de decir que está establecido que una sola vez uno muere y es el juicio. Amén. Estuve también con los Hare Krishna, estuve visitándolos allá en Granada, los monjes, esos que se rapan y se visten de naranja. Estuve con un amigo allá como unos 3 días, pero no, eso no me llenó ninguna expectativa. Entonces yo comencé a hacer muchas preguntas allá entre los monjes, y como yo conocía tanto de filosofías y de estudios de cosas religiosas, entonces yo me ponía a hablar con ellos, y yo me di cuenta que el director de ese centro como que no le gustó que yo hablara mucho con ellos. Entonces me llamó y me dijo que era mejor que yo me fuera de ahí. Entonces yo le dije que yo no tenía para el transporte porque eso era en Granada, y a pesar de que ellos no le dan limosna a nadie porque ellos dicen que ese es el karma y que si una persona nació pobre que nadie le debe ayudar, que se debe quedar pobre, él sacó de sus ahorros y me dio para que yo me fuera. Entonces yo me fui. Amén. Después estuve estudiando todos los libros del gnosticismo, incluso estudiamos durante mucho tiempo los rosacrucistas, toda clase de doctrinas raras que en el fondo parecen buenas pero son diabólicas. Amén. E incluso llegué hasta uno que se llamaba el Gurú Maharaj Ji, que era un niño de 12 años, que era la reencarnación de no sé quién, pero yo dije, no, esto de la reencarnación no sirve. Entonces yo me aparté. Entonces nada de eso me trajo libertad, amén, porque en realidad la única persona que trae libertad es Jesucristo, nadie más. La misma palabra de Dios dice que el único que nos puede hacer libres es el Señor Jesucristo, amén. Entonces en ese tiempo apareció el hipismo y yo me involucré con el hipismo. Yo fui de los primeros hippies de Colombia, de Bogotá. Éramos un grupo, más o menos éramos como unos 60 aquí en Bogotá. Y la palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 5, versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la laxivia, la idolatría, las hechicerías, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, y como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces yo ya estaba practicando prácticamente todos los pecados que están aquí nombrados. Y lógicamente practicando los pecados de hechicería, el visitar a los brujos, el utilizar limpias y cuestiones del horóscopo. Esos son pecados gravísimos, son pecados espirituales que incluso cuando una persona que conoce a Dios se llega a involucrar en esos pecados, el diablo lo mata muy rápidamente. Yo conozco muchas personas que vinieron a la iglesia y que después se apartaron y se involucraron en esos temas. Ellos murieron, les dio cáncer, les dio enfermedades que los mataban rápidamente, amén, porque son pecados muy graves. Entonces, cuando ya entré en la universidad y todo, entonces ya mi vida se comenzó a derrumbar de una manera impresionante. Me volví perezoso, irresponsable y alcohólico, y el Señor comenzó a llamarme a través de diferentes personas. Muchas personas venían a hablarme de que yo por qué era así, que porque yo más bien no leía la Biblia.
Y yo les decía, no, la Biblia es un libro que fue escrito solo para las personas del pasado, hoy en día eso no está vigente. Y en realidad era un demonio hablando a través de mi boca y nunca encontré una persona llena del Espíritu Santo o una persona que diera buen testimonio como para que marcara mi vida, porque déjeme decirle que eso hablarle Biblia a otros sin dar testimonio, eso no funciona, hermanos. Es el testimonio lo que vence al mundo, amén. No solamente la gente no hay que hablarle la Biblia, la gente tiene que ver la Biblia en nosotros. No somos perfectos, pero tienen que ver que somos radicales y que en medio de todas nuestras imperfecciones seguimos adelante, amén. Después me casé, pero como tenía ese estilo de vida, pues mi matrimonio fue un fracaso. Sí, tuve un hijo, Danielito, que ustedes lo conocen, y yo reconozco que fui el único responsable de dar acabado ese matrimonio. ¿Por qué? Porque yo estaba más interesado en la droga, en el alcohol y en todos los placeres de la vida, amén. Y fuera de eso renuncié al empleo que yo tenía por pura pereza. Renuncié al empleo. Después formé un grupo de rock que se llamaba Las Ovejas Negras. Imagínense el nombrecito por quien fue inspirado. Yo era el compositor, el guitarrista líder. El pastor José, el que les predicó el domingo pasado, él era el bajista del grupo. E incluso el que es baterista ahorita en la alabanza, Miguel Tobar, él en algunas ocasiones participó con nosotros en algunos conciertos, incluso en un concierto que hicimos como preámbulo al primer festival de rock al parque aquí en Bogotá. Eso fue terrible porque fueron 40.000 personas, pero hubo 3 muertos. Eso fue tremendo. Usted sabe que el diablo en esos conciertos hace fiestas, hace de todo. Amén. Y fue que por la gracia de Dios, cuando yo me convertí, ya yo evangelicé al pastor José, que ya ustedes lo conocen. Miguelito también se convirtió. La mayoría de los músicos con los que yo tuve contacto hoy en día son cristianos, algunos de ellos son pastores, amén. Pero cuando yo estuve cuando formé el grupo, ya Satanás tomó el control total sobre mi vida, amén. Pero gracias a Jesús que nos liberó. Gracias a Dios que es Jesús nuestro libertador, amén. Porque uno queda preso por Satanás, uno piensa que no. Miren lo que dice la palabra de Dios en la 2 Timoteo capítulo 2 versículo 26. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, mi vida, a pesar de todos los deleites de la carne que yo tenía, mi vida era una vida vacía, era una vida sin sentido. Yo todos los días llegaba borracho a dormir, eso era terrible y mucha gente anhela eso. Pero le cuento, esa vida es miserable, eso el vacío que uno se siente es terrible, eso es como una droga y comienza uno a tener otra clase de inclinaciones todavía más perversas. Y para completar comencé a fumar bazuco. Y ahí fue cuando los demonios que me faltaban que entraran a mi vida, yo los invité y les abrí la puerta y entraron a mi vida. Y ahí fue cuando comenzó una fiesta que el diablo la iba a considerar como la fiesta final. Él quería matarme, amén. Mi horario era este. Yo me levantaba a las 12 del día, almorzaba, no desayunaba, trabajaba hasta las 3 de la tarde, 3 o 4 de la tarde. Yo soy pintor, yo hago cuadros, paisajes artísticos, entonces ese trabajo era bien pago en esa época. Entonces yo lo que trabajaba en 3 horas era única y exclusivamente para comprar bazuco y para tomar aguardiente. Y al más o menos tipo 3, 4 de la tarde comenzaba a fumar bazuco y a tomar aguardiente hasta las 2 de la mañana cuando se me acababa la plata. Y entonces era cuando me acostaba, pero ya no podía dormir sino hasta las 6 de la mañana. Entonces a las 6 de la mañana dormía otra vez hasta las 12 del día. Yo me quería morir, yo estaba cansado de esa vida, pero yo no me quería suicidar. Sí, incluso yo hasta buscaba problemas a ver quién me hacía algo.
O sea, yo decía, bueno, listo, yo no me voy a suicidar, pero voy a buscar la forma en que alguien me mate. Y Dios me protegió de muchísimas maneras, hermano, de muchísimas maneras. Y yo quería cambiar mi vida, ¿sí? Pero no podía, incluso en esas noches que no podía dormir, yo decía, si yo pudiera nacer de nuevo, no cometería los errores que yo cometí hasta este momento, sería otra clase de persona. Y yo no sabía que Dios nos tenía esa promesa para nosotros en la Biblia. Amén. En Juan capítulo 3, cuando está hablando Jesús a Nicodemo, o sea, Juan 3:3, dice, le respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces aquí vemos cómo el Señor nos está diciendo que teníamos que nacer del agua y del Espíritu. ¿Cuál es el agua? El agua es la palabra de Dios. ¿Cuál es el Espíritu? El Espíritu Santo. Una persona sin el Espíritu Santo que únicamente recibe cuando acepta a Jesús y está arrepentido, porque si no está arrepentido no recibe el Espíritu Santo. Y lo mismo, si no lee la Biblia no puede nacer de nuevo, no puede ser cambiado por Dios. Y efectivamente cuando yo recibí al Señor, yo lo hice de todo corazón y comencé a leer la Biblia y el Señor me cambió y nací de nuevo. Yo recuerdo que como yo quería morirme y todo, entonces yo salía tardísimo, sí, andaba metido entre ladrones, entre viciosos. Y yo me acuerdo que una noche yo salí a buscar droga como a las 3 de la mañana y no sé por qué razón esa noche Satanás me dijo que me llevara un cuchillo y yo saqué un cuchillo. Y cuando iba caminando aquí en la 1 de Mayo con la ciudad de Villavicencio, como a las 2 de la mañana, 3 personas se me acercaron y me atracaron. Y yo como estaba borracho, pues todo envalentonado, pues yo me saqué el cuchillito que tenía, que era como un cuchillo de cocina de esos, de punta redonda, ni siquiera era de... Sí, envalentonado, yo me les enfrenté en esa borrachera y yo sí sentía como golpes por todo lado del cuerpo, en el estómago, en el hombro, en todo lado. Y yo sí veía que ellos me miraban con una cara así todos como asustados. Y de repente paró un taxi y se bajó un señor con una pistola, hizo un tiro al aire y las personas se fueron corriendo. Entonces el tipo se acercó a mí y me dijo, lo llevo al hospital. Entonces yo le dije, no, yo no. Eso sí se me pasó la borrachera instantáneamente. Entonces me dijo, usted lo estaban apuñaleando. Entonces yo me tocaba, yo decía, pero no me sale sangre, no, yo no veo sangre por ningún lado. Entonces él me dijo, de pronto eran cuchillos de acero, porque cuando uno le entierran cuchillos de acero no salen sangre. Entonces yo dije, no, yo me voy para mi casa. Entonces yo me vine para mi casa. Cuando entré me quité, yo tenía una chaqueta de cuero y tenía una camisa. Entonces cuando yo me quité la chaqueta de cuero la miré y estaba llena de huequitos de los puñaladas. Y lo mismo la camisa, pero en mi cuerpo no tenía absolutamente nada. Pues hermanos, ese fue el primer milagro que yo vi en mi vida. Dios me protegió de manera sobrenatural. De manera sobrenatural, porque ninguna de las puñaladas sí me rompió la ropa, la camisa y todo, y no me pasó nada. De ahí fue cuando entendí por qué estaban asustados los 3 tipos que me estaban dando puñaladas con unas cosas, pero tamaño familiar. Entonces fue cuando yo dije, uy, Dios mío, esto fue un milagro, y eso me dejó inquieto por un buen tiempo, amén. Después, bueno, yo seguía fumando bazuco y emborrachándome. Entonces un día yo aquí solo, yo comencé a decir, Dios mío, ¿usted me va a dejar morir así? Y Dios comenzó a responderme. Yo recuerdo que un día que estaba yo así, quería escuchar, en esa época había una canción de Ricardo Arjona que se llama Jesús es verbo y no sustantivo. Entonces yo quería buscarla por una emisora porque quería pues algo relacionado con Jesús, pero después me di cuenta cuando fui cristiano que esa canción ataca a los cristianos. Eso no es una canción precisamente de Jesucristo, sino es una canción atacando a la iglesia cristiana, sino que uno cuando no conoce a Dios no tiene el discernimiento para entender eso.
Y yo buscando esa emisora no la encontré, pero apareció otra canción, donde en esa canción estaba Jesús peleando contra el diablo y le ganaba y lo vencía en la cruz. Esa canción me impactó de tal manera, yo creo que supongo que era alguna emisora cristiana, porque yo solamente escuché esa canción y yo después cambié, después me fui a dormir, pero esa canción me dejó tocado de una manera impresionante. Durante todo el tiempo en que yo fui borracho y drogadicto, yo aún así tenía mis principios. Les voy a dar un ejemplo, nunca me robaba nada, o sea, yo nunca tuve que robar para la droga. Recuerdo una vez que cogí una cicla acá de un sobrino mío y fui y la empeñé para conseguir bazuco, que la iba a sacar al otro día, pero ese mismo día preciso le dio a mi hermana por buscar la bicicleta y me tocó, ese día le eché ahí una mentira, pero ellos se dieron cuenta que yo la había empeñado, al otro día fui y la traje y la entregué. Y entonces quedé como un zapato, entonces ya me comenzaron a coger desconfianza aquí en la casa, entonces ya no me querían dejar entrar a la casa, mejor dicho se formó un problema terrible por esas cosas. Y el otro asunto era que yo con mis amigos yo era supremamente vulgar, decía muchísimas groserías porque una persona que no tiene a Jesús tiene que hablar por naturaleza groserías porque el Satanás lo obliga a decir groserías. La Biblia dice claramente que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. La Biblia dice que los que dicen groserías no entrarán al reino de los cielos. Por eso una persona, si en verdad ha nacido de nuevo y tiene el Espíritu Santo, no es que Dios le prohíba decir groserías, es que no puede decir groserías. Y yo con mis amigos decía groserías, pero yo era conocido por ser una persona muy decente con todos los demás, pues por honor a mi papá, porque mi papá era muy conocido, mi papá tenía fama de ser una persona muy decente. Y también yo era conocido porque yo pagaba, a mí me fiaban hasta el vicio. O sea, para que uno le fíe en vicio, déjeme decirles que usted tiene que ser buena paga. Y a mí el vicio que me fiaban yo lo pagaba. Pero sí cuando en algunas tiendas que yo iba muy lejos, que me fiaban algunas veces, yo algunas veces fui y pagué, después otras veces por lo lejos pues me hice loco y no volví a pagar. Pero cuando yo me convertí al cristianismo, lo primero que yo hice fue ir a todas esas tiendas, el Señor me trajo a la memoria todas esas tiendas, y les pagué las deudas de las cervezas que debían y todos me miraban asombrados y entonces aprovechaba para darles el testimonio, es que yo ahora soy cristiano, yo no quiero deberles nada, y les pagaba. Incluso hasta cuando me mandaban a hacer trabajos que por alguna razón no los podía hacer, yo iba y los hacía y no les cobraba. Sí, porque la Biblia dice que hay que restituir. Eso no solamente hay que pedir perdón. Recuerde que Zaqueo, cuando él habló con el Señor, él dijo: Señor, yo ya a los que les debía les he pagado 2 o 3 veces lo que me había robado. Así que si su merced le debe algo a alguien, yo le aconsejo que vaya y pague si puede. Sí, si no es muy grande la deuda, procure pagar, amén, porque eso es lo que Dios quiere. Eso no solamente es pedir perdón y vuelve y juega, eso no es así. Entonces, después de eso, desde que yo escuché la canción, y yo recuerdo que a pesar de que yo me embriagaba y todo, pero yo nunca quedé borracho totalmente, o sea, yo nunca perdí el control de nada. Yo recuerdo que 2 días antes de convertirme, salí un día temprano. Ese día, me acuerdo que esa noche me había acostado temprano, y me levanté como a las 7 de la mañana y fui a una esquinita allí donde compraba el desayuno, y ahí me encontré unos amigos que llevan tomando toda la noche ahí. Habían amanecido y cuando yo estaba comprando pues mi chocolatico, el pan y los huevos, porque me tocaba hacérmelo, porque en mi casa yo era parte, porque nadie me quería. Me dijeron que me sentara a tomar con ellos, y yo sin desayunar pues me puse a tomar aguardiente con ellos, hermanos, y a las 10 de la mañana, eso que la tienda queda pasando el parque aquí de la iglesia, en la siguiente esquina, ahí quedaba, yo apenas alcancé a llegar al antejardín, teníamos un antejardín, y yo lo que me acuerdo es que yo no pude abrir y yo me quedé dormido ahí tirado como hasta las 2 de la tarde, con el chocolate y los huevos ahí tirados al lado. La verdad, ese día cuando me desperté me dio vergüenza y yo dije: no, esto no puede seguir así. Entonces al otro día llegó un amigo y me dijo que si íbamos a comprar bazuco, que el bazuco nos llamaba. Él me decía: el bazuco nos está haciendo coquitos. Entonces yo le dije: no, hermano, yo no quiero fumar más eso, yo estoy mal. Entonces él pensó que yo estaba mal porque estaba en Guayabal. Me dijo: no, pues camino, nos tomamos unas cervezas y después compramos eso. Y yo le dije: no,
yo estoy mal, hermano, porque yo estoy lleno de demonios. Yo escucho voces, yo veo caras, yo me doy cuenta que yo estoy muy mal. Entonces yo me voy a ir para Chapinero a buscar un brujo para ver cómo me hacen una limpia. Entonces él, pues para que yo no me gastara la plata, porque yo era el que gastaba siempre, me dijo, camine que las iglesias cristianas sacan los demonios gratis. Entonces yo le dije, vamos, y cogimos un bus, llegamos a Chapinero, llegamos a una iglesia que se llamaba ya Renacer, esa quedaba como en la 59, abajo de la Caracas, pero estaba cerrada. Y después pasamos por la calle 60 y había otra iglesia, y la iglesia estaba abierta. Entonces cuando yo fui a entrar, yo vi solamente que había como un grupo de 5 jóvenes ahí, no había nadie más, estaban como reunidos ahí como en una mesita. Y yo dije, voy a entrar, y yo recuerdo que cuando yo iba a entrar, una fuerza invisible me paró y no me dejaba entrar. Y yo no podía moverme, no podía entrar ahí, hermanos. Y yo oí claramente una voz que me decía, nombre a Jesucristo. Yo siempre hablaba de Dios, Dios para arriba, Dios para abajo, Dios para todos lados. Yo nunca nombraba al Señor Jesucristo. Una persona cuando es salva nombra al Señor Jesucristo. Los no salvos solamente hablan de Dios para aquí, Dios para allá, Diosito. No, a Jesucristo no lo nombra. Nosotros nombramos a nuestro precioso nombre, nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo dije Señor Jesús, esa fuerza desapareció y yo entré. Y fui y me le senté al lado, sin pena y sin complejo. Yo no vivía esas cosas y no me daba pena andar en unas borracheras, las cosas más impresionantes, y andando como un loco, cantando a todo volumen en la calle. Sí, las señoras me abrían el campo cuando yo iba pasando porque pensaban que las iba a robar. A mí no me importaba, no he dicho nada, eso por donde yo andaba, yo como les decía, yo quería era morirme. Y yo me senté al lado y ellos estaban hablando algo así, que estaban preparando un retiro. E incluso ellos pensaban que yo era también una persona que de pronto venía de otro lado interesados en eso. Y cuando terminaron, entonces dijeron, listo, vamos a orar. Entonces ellos comenzaron a orar, y cuando nos cogimos todos de las manos, entonces cuando yo oré para mí, yo le dije, Señor, si tú eres de verdad, ayúdeme, Señor. Yo no quiero ser igual y cámbiame. Y yo en ese momento yo sentí que algo entró en mi vida y me trajo una paz tan tremenda, hermano. Yo sentí que me habían quitado un bulto encima y yo sentí algo sobrenatural y salimos. Y yo salí con mi amigo cuando veníamos para Kennedy. Entonces él me dijo, bueno, listo, entonces ahora sí camine, vamos a comprar bazuco. Y yo les dije, no, hermano, yo no vuelvo a fumar nunca más bazuco. Y me dijo, ¿verdad? Yo le dije, verdad. Yo no quiero más eso, mi vida va a cambiar. Y listo, entonces él ya desilusionado se bajó, él vivía por allá en la Super 7, y yo seguí. Cuando me bajé aquí en Bomberos, en esa área estaban todas las personas que vendían droga. Tan pronto me bajé, me encontré al primer vendedor de droga y me dijo, Pachito, ¿qué hubo? ¿Qué va a llevar? Entonces yo le dije, no, hermano, yo no voy a volver a fumar. Y me dijo, ¿por qué? ¿Está enfermo? Yo le dije, no, hermano, es que no quiero más. Me dijo, tome, yo le fío, si no tiene plata. Yo le dije, no. Seguí caminando 3 cuadras más y me encontré otro, ya viniendo para la casa, aquí al final de la escuela. Me encontré a otro. Y ese otro me dijo, ¿qué hubo, Pachito? ¿Para dónde va? Yo le dije, para la casa. Me dijo, venga, ¿sabe qué? Tómele regalos, le decían bichas, tómele regalos estas bichas. Yo le dije, no, hermano, no quiere. Entonces a él se le hizo raro y yo llegué y entré a mi casa, eran como las 6 de la tarde. Entonces cuando yo entré, yo recuerdo que estaba mi familia reunida en la sala y yo les dije, esta noche no voy a salir. Y todos soltaron una carcajada. Porque ellos me conocían y no, yo entré, hermanos, cogí una Biblia, que era una Biblia que yo tenía, que era la Nácar Columna, y comencé a leerla esa noche nuevamente. Pero como ya el momento en que yo acepté a Jesús, que fue con pocas palabras, pero mi corazón era muy sincero, como el Espíritu Santo entró en mí, yo comencé a devorarme esa Biblia, yo la entendía tan clarita y yo era tan feliz leyendo la Biblia. Él comenzó a darme la palabra profética que él me dio, está en Isaías 41:9. Esa palabra dice que de lejos te llamé, sí, que ya no temas, que yo estoy contigo, que aquí que todos los que se enojan contra ti
los buscarás y no los hallarán todos los que te hacen la guerra. Yo no lo entendía, pero después lo entendí porque durante mi vida en el ministerio sufrí mucha persecución, más por los hermanos de la iglesia y por algunos pastores que por la gente del mundo. Y efectivamente, todas las personas que me han atacado de una u otra forma, a ellos no les ha ido muy bien. Si yo oro es para que les vaya bien, y a mí me gusta orar por los enemigos, por eso la Biblia dice que oremos por los enemigos, amén. Porque Dios es un Dios bueno, ¿sí? Lo más tremendo es que imagínense, yo es que a buscar un brujo y resulto en Cristo y conociendo lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio 18:10, que dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, o sea, los que hipnotizan, ni adivino, ni amago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Eso es gravísimo, hermano. Usted jamás, si usted alguna vez hizo eso, o usted que me está escuchando y lo está haciendo porque no es un cristiano, Dios le quiere perdonar todas esas cosas, porque todas las personas que practican esas cosas, ellos les va muy mal. Todas las personas que tratan de usar brujería para atraer amores resultan quedándose solos. Todas las personas que quieren usar brujería para enriquecerse resultan en la cárcel. Todas las personas que quieren hacer brujería para atacar a otros se mueren de cáncer. Amén. Entonces fue impresionante lo que el Señor hizo. Y entonces después fue cuando el Señor me comenzó a hablar de que yo iba a pastorear, y yo decía: no, yo no quiero pastorear, yo no quiero pastorear. Y ya después, entonces ya el mismo Señor lo va uno puliendo, porque el hecho que nosotros, la Biblia dice que lo que Dios comienza, Él lo termina, ¿no? Creo que usted ya recibió a Jesús y ya le pusieron 2 alitas aureolas y quedó listo. No, eso es un proceso, hermano. Usted tiene que estar orando y leyendo Biblia constantemente, o si no el diablo te atrapa nuevamente. Y como dice la Biblia, más le valió no haberme conocido, amén. Entonces sí, yo la embarré algunas veces, pero la Biblia dice que si pecamos, abogado tenemos, que Jesucristo es nuestro abogado. Si confesamos nuestro pecado, se lo confesamos a Él, amén. Entonces yo le dije: Señor, pero ¿por qué a mí si yo he sido de lo peor de lo peor? Y entonces Él me contestó en la 1 Corintios capítulo 1 versículo 28 y dice: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces Él me dijo: no, yo no quiero personas perfectas para el servicio, yo las cojo así imperfectas y les voy perfeccionando, y Dios nos va perfeccionando a través de todo el tiempo. Así como decía el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 versículo 12, dice: no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mira, hermano, Dios, la vida cristiana, algunos dicen que es difícil. No es difícil. Lo que pasa es que se requiere compromiso. Como le digo, si la persona no está arrepentida, le va a ser muy difícil seguir a Jesús. Y acuérdese, sin arrepentimiento no hay nuevo nacimiento. Uno tiene que reconocer el pecado. Y cuando uno reconoce ese pecado es cuando Dios nos ayuda. Amén. Cuando Dios nos ayuda es cuando Él trabaja en nuestras vidas. Todos vamos a tener desánimos, vamos a tener caídas. Todos. No hay uno solo que no diga. Si uno encuentra, hay personas que muestran una falsa santidad, y yo veo a algunos ministros de Dios hablando de que no, ellos son su santidad. Sí, eso hasta dicen: no, yo nunca he pecado. Ah, sí, ayer pequé, yo estoy acostumbrado a orar 5 horas y solo oré 4 horas y media. Imagínense una persona que entra, que ni ora, y dice: no, yo aquí no estoy haciendo nada, yo estoy perdido. No, hermano. Dios nos trata a todos de manera diferente. La Biblia dice que el que dice que no peca es un mentiroso. Usted, si alguien tiene que seguir, es la santidad de Jesús y la fe del pastor. Hágalo. Nosotros sí tenemos que santificarnos, y eso es un proceso grande, pero como seres humanos y todo, somos imperfectos, hermanos. Usted busque la santidad. El modelo de la santidad es Jesucristo, pero el modelo de su fe tiene que ser el de su pastor. Si
usted coger las santidades del modelo de santidad de su pastor, usted va a salir engañado. La gente piensa que es que los pastores somos de piedra y vienen colocando los pastores en unos pedestales y después los bajan a piedra. No, ustedes tienen que orar para que nosotros nos mantengamos firmes, para que Dios nos dé sabiduría, para que Dios nos proteja, porque nosotros recibimos más tentaciones que cualquiera. Y si alguna vez caemos, poderoso es Dios para levantarnos. 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor nos levanta. Así que si tú has caído, no importa las veces que haya caído, levántate. El Señor le dice, levántate tú que duermes, levántate entre los muertos, yo te alumbraré. Cristo te perdona. Dios es muy bueno, amén. Entonces, lo maravilloso, lo que yo les quiero decir es que el cambio en mi vida fue grandioso. Después de que yo recibí a Jesús, le encontré sentido a mi vida. Cuando yo recibí a Jesús, entonces yo quise volver a arreglar el matrimonio que yo había tenido, porque yo después de ese matrimonio tuve una hija por fuera con otra muchacha que yo no me casé. Pero como yo también estaba en las drogas, pues ella también me abandonó y se fue. Es más, mi hija ni siquiera sabía que yo era el papá, ella vino a saberlo hace como 7 años, ella es una médica. Lógicamente cuando la encontré, pues ella me dijo, pues, usted pueda que sea mi papá, pero yo conozco a otra persona que fue la que me crió, entonces no estaba interesada en nada conmigo. Entonces le dije, bueno, en realidad no la culpo, porque en realidad lo que yo llegué fue a desorganizarle la vida. Pero gloria a Dios que tuve la oportunidad también de evangelizarlos a ella, a la mamá de ella, a sus hermanas, y lo dejé ya en manos de Dios, amén. Y después fue cuando yo ya me conocí con mi hermosa esposa, tuve mis bellos hijos. Y ahorita estamos todos aquí en la iglesia, amén. Y yo le doy gracias a Dios porque nos dio una iglesia, esta manada pequeña, amén. Cuando Dios me dio esta iglesia, la palabra que Él me dio, Él era la cueva de Labán, era el ejército de David. Tenían que esconderse en una cueva porque los perseguía Saúl. Y dice que esas ovejas que él tenía eran los amargados, los peleadores, los contenciosos, pero eran los mejores soldados, hermanos. Y gloria a Dios porque el Señor me ha dado un rebaño para que yo se lo administre, variadito, pero a veces complicadito, pero muy buena gente, gente que me ama, gente que ha sido fiel. No todos han sido fieles, pero la mayoría de la gente ha sido fiel con nosotros. No se han dejado desviar por Satanás por ninguna circunstancia, por ninguna pelea interna de la iglesia, ni por ninguna desaveniencia, ni por ningún acto de rebeldía. Algunos sí lo hicieron, pero bueno, es normal en el cuerpo de Cristo. De todas maneras, Dios los sigue bendiciendo donde quiera que están. Lo importante es que sigan creciendo y que el llamado que tenían lo logren hacer, porque Dios solamente tiene un plan para cada persona. No tiene plan B por si usted se arrepiente del plan A. No, Dios lo llama a una sola cosa y el llamado es irrevocable, amén. Y nos dio esta preciosa iglesia, el Santo Israel, y nos dio un precioso grupo de líderes, sobre todo que me soportan, porque yo soy difícil a la hora de las cosas de la iglesia, yo soy muy radical con las cosas de la iglesia, yo no mezclo el ministerio con la amistad, yo le brindo la amistad a todos, pero a la hora de la iglesia yo soy muy drástico en eso. Algunas personas malinterpretan, piensan que porque son amigos míos, entonces ellos están exentos de hacer un buen trabajo para el Señor, y no, porque es que yo no soy el que les va a calificar el trabajo, ni el que les va a dar la recompensa se las va a dar es el Señor. Y además mi trabajo es formarlos, y parte de la formación, muchas veces uno tiene que ser como un poco, dar presión sobre las personas para uno ser formado, porque el ser humano, la Biblia dice que el siervo de entender entiende, pero de obedecer nada, entonces que necesita azotes. Entonces hay veces uno es azotado por la palabra de Dios o por el regaño de una persona que está en autoridad, pero la gente que ama al Señor, ellos no se ofenden, sino ellos siguen. Y yo estoy muy agradecido con todos ustedes, amados hermanos, porque a pesar de esta pandemia, ustedes siguen siendo fieles a la iglesia, ustedes siguen siendo fieles sosteniendo económicamente la iglesia con sus ofrendas, con sus diezmos, y también para hacer ese trabajo tan maravilloso que estamos haciendo ahora para el orfanato de los niños de África, que está muy bueno. Por eso seguimos contando con todos los apoyos de ustedes. Entonces, hermanos,
esto era lo que yo quería comentarles, el testimonio de mi vida, cómo Dios me llamó, todo lo que yo pasé. Y aquí estamos, y aquí vamos, y aquí nos quedamos hasta que el Señor Jesucristo venga por nosotros en el rapto. Amén. Amados hermanos, que el Señor los continúe bendiciendo mucho, los amo mucho. Amén. Cuando tenemos la oportunidad de estar en la presencia y la palabra de Dios, sentimos como Él llega a lo más profundo de nuestro corazón a transformar y cambiar todo lo que nosotros somos. Cuando es edificada nuestra fe a través de los testimonios y a través de lo que podemos ver en el recorrer de los años de nuestra vida, Dios ha sido fiel. Y qué mejor que poderle contar a otras personas sobre esta fidelidad de nuestro amado Señor. Dice la palabra en Salmo 139, desde el versículo 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme, mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Aquí el salmista habla cómo la presencia de Dios recorre toda la tierra y está en lo más profundo del corazón de toda la humanidad. Allí está su espíritu dándonos esa sensibilidad para que nosotros le busquemos a Él. A veces somos tan tercos y queremos resistirnos al amor de Dios, pero basta ya esa terquedad y ese orgullo y pongamos nuestro corazón humilde ante nuestro Señor a reconocerle que es nuestro Dios y nuestro Salvador y que no hay otro. Él es quien murió en la cruz por nuestros pecados y Él es quien pagó por todo lo que nosotros debíamos. Entonces, qué mejor que reconocerle a Él y decirle que queremos servirle, amarle para siempre. Yo te pido que me acompañes a hacer esta oración. Es una confesión de fe. Creyendo en tu corazón, confesando con tu boca, serás salvo, dice la palabra de Dios, tú y tu casa. Entonces vamos a hacerla todos juntos. Amén. Incline su rostro, por favor, y ore conmigo. Señor Jesucristo, confieso que soy pecador. Perdóname y límpiame con tu santa sangre. Estoy arrepentido y te reconozco como mi único Salvador. Entra en mi corazón. Te entrego el control de mi vida. Toma mis problemas y mis enfermedades y rompe toda clase de maldiciones. Renuncio a Satanás y a sus obras. Prospérame. Prospérame. Económica, emocional, sentimental y espiritualmente. Escríbeme en el libro de la vida y no me borres jamás. Séllame con el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Una vez que hemos hecho nuestro compromiso con nuestro Señor Jesucristo, nos queda alimentarnos de su palabra. Un pacto tiene que verse con hechos, no solamente con palabra. Tiene que verse en nuestras acciones que nosotros hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, renunciando a nuestra vida pasada. Y solamente conocemos la voluntad de Dios y lo que Dios quiere que empecemos a hacer a través de su preciosa palabra. Entonces es muy importante que empecemos a alimentarnos. De pronto llevamos muchos años en la iglesia y conocemos la palabra de Dios, pero no la hemos puesto por obra. Entonces, este es el momento de empezar a practicar, porque recuerden que el Señor viene pronto y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia limpia, resplandeciente, donde nos amamos unos a otros, donde obedecemos sus mandamientos. Hay fiesta en el cielo por aquellas personas que por primera vez hicieron esta oración o que hoy genuinamente abrieron su corazón para confesar al Señor Jesucristo y decir que Él es su Salvador. Entonces, amados hermanos, qué alegría poder compartir esto con todos y cada uno de ustedes, y esperamos pues que se comuniquen con nosotros para cualquier inquietud o cualquier necesidad que tengan. Estamos dispuestos. Para toda la congregación igualmente un saludo, un abrazo fraternal, un beso santo, esperando que el Señor nos permita pronto reunirnos y poder contar todas las cosas maravillosas que el Señor ha hecho en este tiempo, engrandecer su nombre, adorar con todo el corazón, que yo sé que nos hace mucha falta. Y bueno, el Señor les bendiga a todos, un abrazo enorme, Dios les bendiga, mis amados hermanos.
ti.